destruir todo lo que tú piensas de ti. ¿Qué pasa con la verdad en la que tú creías? Una vez que empecé a entrar en el piloto automático, esa llamita se apagó en la ilusión que me habían creado. Esa tontería fue lo que me volvió a hacer clic. Si tuvieras que resumir en una frase cómo ha cambiado tu propósito de vida después de este salto, ¿cuál sería? Resulta que antes no había propósito. Ese era el problema. Entonces no ha cambiado, se ha creado. Y resulta que también otra vez, como no, lo volvemos a hacer complejo. Cuando en verdad lo complejo se acaba rompiendo, pero lo sencillo se acaba escalando. Para mí al final, resumir propósito es simplemente hacer lo que tenga sentido para ti. Ya está. Sentirte útil de la forma que tenga sentido para ti. No es más. ¿Qué experiencia o momento marcó el inicio de tu transformación de una mente tradicional a alguien dispuesto a apostar por el emprendimiento? Al final existe dentro de todos, simplemente que con el paso del tiempo nos acabamos acomodando en lo que quiere la sociedad de nosotros. Una vez que empecé a entrar en el piloto automático, esa llamita se apagó. Yo de más chiquitillo sí tenía esa mentalidad de emprendedor. Es más, una vez quise hacerlo, montar lo que viene a ser una academia de programación, cursos y demás. Empecé a hacer cositas. Bueno, también hice lo del quiromasaje, que eso sí salió. Fíjate la tontería cuando volvió a encenderse eso. Fue que estaba recogiendo la cocina mientras estaba escuchando un podcast. Y lo que esa persona dijo me activó otra vez tanto el, oye, ¿qué pasa con la verdad en la que tú creías? Y fue ahí cuando empecé otra vez a retomar el camino ese, a darme cuenta de cómo realmente están funcionando las cosas y no cómo me estaba en la ilusión que me habían creado. Y bueno, ¿eso hace cuánto tiempo fue? Precisamente eso hace unos 2 años. ¿Hubo creencias limitantes propias de tu entorno tradicional que tuviste que dejar atrás para lanzarte a este nuevo camino? 100%. Y sigue habiendo, que es la gracia. Está lo que viene a ser, si lo dividimos en esas 3 partes, lo mental, lo físico y lo emocional. Yo siempre he sido una persona que reprime emocionalmente las cosas. ¿Por qué? Porque me crié en un contexto donde no era seguro expresar tus emociones. Entonces, siempre trabajaba desde la razón. Y de la razón era hacer y hacer. No era capaz de enfrentarme a lo que había abajo. Y para explicarte esto te voy a explicar la diferencia entre desarrollo personal, que es por lo que empezamos todo el mundo, y autoconocimiento. El desarrollo personal lo que hace es poner más capas por encima de lo que ya tienes. Por debajo sigue habiendo esas cosillas que en verdad no te dejan fluir como deberías fluir. Porque ya te digo, inconscientemente trabajamos de una forma que es espectacular, no nos hacemos ni idea. Fue entonces cuando empecé a hacer el autoconocimiento, de quitar todas esas capas y de verdad reconocerme lo que yo soy, cuando empecé a fluir hacia la dirección donde estaba intentando marcar. Por lo tanto, al principio empecé sin hacerle caso a todas esas creencias limitantes, que me parece estupendo porque dices, es que no importa tu pasado. Ahora tú como adulto tienes otra vez opción de decidir desde otra parte. Utiliza el combustible que tengas ahora, pero luego tienes que cambiar el combustible, ¿no? Fue un poco así. Tú puedes estar peleado con el dinero, ¿no? Porque de joven, pues, oye, es que mis padres no me han dado lo que a mí me hubiese gustado, etcétera, etcétera. Lo haces desde un sitio malo. Pero si ese es tu combustible para moverte de la zona en la que estás, úsalo. Pero luego lo tienes que cambiar, porque como sigas con ese combustible no vas a acabar donde querías. Lo mismo te hubiese bastado simplemente con ir a darle un abrazo a tu padre y decirle te quiero, ¿sabes? Claro. Después de haber construido tanto que no te ha dado lo que tú estabas buscando. Cuando empiezas a reflexionar como hombre sobre quién eres, tienes que luchar contra muchísimas creencias. Es que ahí entra lo que viene a ser las energías. Primero siempre está la energía femenina. Tú como hombre tienes que aprender a dominar tu energía femenina por el tema de que tienes que saber cuidarte, tienes que saber qué es lo que quieres. Y en base a eso es cuando empiezas a construir y a crear, no antes. A la hora de emprender, ¿hay algún ritual o práctica personal que te ayude a mantenerte alineado con tu nueva visión de la vida? Actualmente podríamos decir que sí.
pero ya no solo por el emprendimiento, sino en general. Me gusta reforzar ciertas cosas con declaraciones cada noche, enfrente del espejo. Antes, por ejemplo, me servía solo repetirme que la vida es mucho más amable que la historia que nos contamos acerca de ella. ¿Por qué hago esto? Porque la vida en verdad es un poco ir en reversa. Es decir, ahora te pongo una metáfora para que me entiendan mejor. Nosotros visualizamos a la persona en la que nos queremos convertir. Pero como tú muy bien has dicho antes, para el inconsciente no existe el espacio-tiempo. Tú puedes comportarte exactamente igual como la persona en la que te vas a convertir estando aquí. Ahora, fijo qué voy a hacer, me doy la vuelta y ya simplemente voy a ver cómo recontextualizo mi pasado para que me lleve a eso. Y para que me entiendan no tan místicamente, tú cuando haces un puzzle, ¿cómo lo haces? Coges y estás mirando todo el rato el resultado, ¿verdad? Yo pongo ciertas piececitas que me interesan a mí para ver ese puzzle, porque claro, si no tengo lo que estoy construyendo, lo que me va a pasar es que, pues bueno, no me va a apetecer seguir continuando el puzzle, se me van a perder algunas piezas, etcétera, etcétera. Miro siempre ese resultado y camino hacia él. No tengo por qué llegar, pero al menos ya sé dónde estoy yendo. ¿De qué forma los desafíos de cambiar de mentalidad han transformado tu esencia o tu visión del mundo? Nosotros vemos en reversa también. Primero pensamos y en base a nosotros lo que pensamos es lo que vemos fuera. Y luego pensamos que irnos al camino espiritual va a ser todo mucho más fácil, más zen y etcétera por el estilo. Pero no, al contrario. Es justamente más desafiante todavía porque tienes que tomar responsabilidad sobre todo lo que hagas. Entonces, cuanto más brillas tú, más mierda ves, por así decirlo. Tienes parque, por ejemplo, se ve que flipa la suciedad que hay, ¿no? Y cuando le da el sol más todavía, pues es un poco igual. Cuanto más brillas tú y más tal, claro, pues más cosillas tienes que estar recontextualizando porque hay más trabajo. Y cuanto más creces espiritualmente, mayores son los retos a los que te enfrentas. Si pudieras compartir una verdad o un aprendizaje clave que descubriste al dejar atrás lo tradicional y apostar por tus sueños, ¿cuál sería y por qué crees que puede inspirar a otros? El ego, destruir todo lo que tú piensas de ti. Al final, todas las capas que te has creído que eres, que has conformado ese personaje, que es el que te está dando la realidad que estás viviendo, pues eso lo tienes que destruir para darte cuenta de quién de verdad quieres ser. Tú al final vas construyendo tu realidad conforme las percepciones que tengas de ti mismo, cómo tú te crees que eres, y eso lo vas a repetir inconscientemente para reafirmar que tienes razón. Por eso se trata de deshacer ese personaje. Yo añadiría otro concepto, el de la ilusión. Al final, ¿cómo era la frase esta? Si nos diéramos cuenta que nuestra verdadera esencia es vivir sin este cuerpo, nos cambiaría muchísimo nuestra percepción, ¿no? Seríamos mucho más libres, porque al final estamos un poco en la vida con eso, ¿no? Jugando sin querer jugar.